Uno se va de vacaciones y se encuentra con más candidatos a la presidencia, con más... La lista es más larga, como decía mi abuelita, que la mesa de club. Oye, pero está creciendo, de... está creciendo, pero hay un nombre que se mantiene, claro, que se ha mantenido durante años, por cierto, que ha sido ya incluso 2 veces presidenta de nuestro país. Estamos hablando evidentemente de Michelle Bachelet. El análisis político de esta semana lo hacemos junto a Néstor Aburto, que está ahí desglosando todos los mensajes. A ver, ¿qué hacemos, Néstor? ¿Qué pasa con esta definición? Porque dicho sea de paso, mientras Michelle Bachelet, que ha dicho que no anteriormente, pero no en este contexto donde hasta el partido le está pidiendo, y que tiene también a Carolina Toa, actual ministra del Interior. Exactamente, sin poder tomar una decisión clara, ¿no? ¿Cómo están? Hola, Néstor, ¿cómo estás? Mira, yo creo que para poder entender y comprender lo que está pasando en materia política en el país hay que tener una visión mucho más holística de la política. ¿Ya? Si nosotros nos vamos y nos apegamos a los números, hoy día ninguno de los candidatos es 100% seguro de llegar al Palacio de la Moneda. Y esto representa y evidencia una crisis política e institucional que tenemos en el país desde hace ya bastante rato. Esto va más allá del triunfo del presidente Boric en la última elección, que fue un triunfo por descarte. Digamos las cosas como son. Claro. Recuerden que era o votabas por Kast o votabas por Boric. Pero no tenías una alternativa. Y previamente, Néstor, él llega porque hay una primaria donde pierde Jadwe. Y el presidente Boric rompe una tendencia que se daba desde 1990, que los candidatos o el candidato que lideraba en las encuestas en el mes de marzo, previo a la elección, era el presidente de la República. Y eso había pasado con Michelle Bachelet, había pasado con Sebastián Piñera, con Ricardo. Sin embargo, se rompe esta tendencia y también se rompe algo que es muy importante, que es que no necesitas tener el 90 y tanto % conocimiento público para transformarte en presidente, que antes también esa era otra de los tics que había que tener, de los checks que había que tener para poder llegar. Dicho eso, ¿cuál es la realidad? La realidad hoy día es que los candidatos o los nombres que deberían terminar llegando a la papeleta son conocidos, pero ninguno de ellos es un activo por sí solo, a per se. Por ejemplo, tenemos a Evelyn Matei, que está de vacaciones, habló en las últimas horas. Ayer sobre el presupuesto. Que estaba estudiando todo lo que tiene que ver con el sistema tributario chileno para ver dónde hay que recortar, porque evidentemente, y en eso ella no se equivoca, que estamos gastando mucho más de lo que recibimos y por ende, como en cualquier casa, dice ella, lo cual tiene todo el sentido común, hay que apretarse. Claro. Entonces hay que ver dónde, qué es el recorte. Pero por el otro lado, tenemos a 2 candidatos que representan para muchos la extrema derecha y también conservadores, que son Kast y Kaiser. ¿Llegarán los dos? ¿Cuál va a ser la evolución de ellos? Todo eso es tan incierto y muestra además una derecha que va a ser muy difícil que se pueda unificar para presentar un proyecto país. Son muy antagónicas entre ellas mismas. Da la sensación, estamos hablando febrero, radiografía de hoy, de que por lo menos Kast no va a bajar su candidatura a priori. Él lo ha dicho en más de una oportunidad, que él no va a ir a una primaria, que va a ir a una primera vuelta. Lo dijo, de hecho, la misma noche de las elecciones municipales y de gobernadores. Pero a lo que yo quiero llegar es que tampoco hay una oferta país de un sector determinado. Es decir, para que entendamos todos, gane quien gane la próxima elección, gane quien gane, izquierda o derecha, ya vamos a hablar de Toay y Bachelet, pero gane quien gane, es muy difícil que tengan cuadros para poder gobernar, sacar sus programas de gobierno, dar un impulso, digamos, a una nueva realidad del país. No sé si me entienden. Sí, claro. Está todo tan líquido, pero además a nivel político tan difícil que puedan llegar a acuerdos. Muy polarizado está Además, demasiado polarizado. ¿Sabes lo que pasa? Es que yo creo que una cosa es la polarización y otra cosa son los intereses particulares de ciertas corrientes políticas que, más allá de generar grandes acuerdos, como fue en los 90 con el Partido Socialista, la misma UDI, hoy día generan, digamos, unas especies como de listas propias, incluso dentro de los propios partidos, lo cual hace que la gobernanza de Chile sea muy difícil. Y nos estemos dando vuelta en este círculo poco virtuoso, donde al final seguimos entrampados en lo mismo. Claro, todos sabemos lo que pasa, porque aquí uno podría hacer una lista de supermercados y todos sabemos lo que pasa. Sí.
Y de hecho, bueno, lo que tú decías, ¿no? Gane quien gane la presidencial va a tener el tema del Congreso, el Parlamento, ¿no? Que también ahí, dependiendo de las mayorías, va a poder hacer o no su programa de gobierno. Fíjate que hay muchos auditores comentando, muchas gracias por eso también, y varios nos apuntan y nos preguntan también, ojo, el voto obligatorio. Otros nos dicen, oye, pero sí, es voto obligatorio. Sí, claro, hay una reforma y es voto obligatorio. Y nos dicen, claro, ¿cuánto va a influir eso también para definir al presidente o presidenta? Con el caso del voto obligatorio, para ver también los candidatos. Lo que pasa es que llevamos varias elecciones con voto obligatorio, sí, y lo que uno podría decir es que el voto obligatorio en general lo que hizo es que el centrismo chileno comience a cobrar algo más de fuerza, porque en algún minuto, por ejemplo, estaba la teoría de Alberto Mayol con Joaquín Lavín, sí, del péndulo, ¿no? Sí, que Chile iba de un lado para otro. El voto salía el opositor en el fondo. Y que tenía en varios razón, países ha sucedido, sí. Claro, que tenían razón respecto al número. Pero en las últimas elecciones se ha demostrado que el voto obligatorio es, no voy a decir, algunos hablan de conservador, yo no sé si es conservador, es más centrista, es más de acuerdo, Sí. es más de buscar un término medio, extremo, claro, más que los extremos. Más conservadores. Claro, porque el voto, como venía voluntario, probablemente movilizaba a los extremos, Sí, y eso era lo que veíamos en las urnas. Con el voto obligatorio entró un caudal de votación que va más por ciertos intereses, más que izquierdas y derechas. Sí. Ahora, si ustedes me preguntan, la verdad que, para ser muy honesto, hay muchas personas que pensadores de la política, que te dicen, Pablo, Loreto, te dicen, mira, ¿sabes qué, Aburto? Pensemos en la elección del 2029, si esto ya está. Bueno, El próximo gobierno no va a tener plata, va a tener muchas contingencias, la delincuencia todavía va a estar, no desaparece la delincuencia porque gane uno u otro. Me dice, mira, esto ya está. O sea, aquí los candidatos tienen que empezar, los verdaderos, los que van a presentar el Chile para los próximos 20 años, es el 2000. Y uno dice, chuta, 4 años, Pero ¿sabes es que una pérdida de tiempo enorme para esa un mirada país. yo creo que no está tan alejada un poco de la sensación país, de aquella gente que históricamente ha votado por gobiernos progresistas o de izquierda, que ven que también su sector no tiene un gran candidato salvo que aparezca Michelle Bachelet para salvar la situación. Mucha gente dice, no, esta es carrera ganada por Matei. Y no hay que olvidarse que está Vladimir Sevilla también, que lanzó candidatura y todo, que obviamente uno dice, irá a llegar, yo dificulto que llegue. Pero la sensación, como si tú miras la aguja del centro hacia la izquierda, es como que este gobierno está medio perdido, salvo que aparezca Michelle Bachelet. Claro, el problema de Michelle Bachelet es que si ella no es candidata, si ella no dice que va a ser candidata, la expresidenta y esta es una opinión, le está generando un daño enorme a quienes buscan despegar dentro de su propio sector. Esto de la incertidumbre, por supuesto. Que sí, que no, que sí, esto de que que no. hablemos en marzo es lisa y llanamente un ninguneo brutal a quien pueda tener legítimamente una opción, porque resulta que a partir de esa declaración y de ese mensaje que ella transmitió, Carolina Toá y otros se han transformado en los segundones, es decir, ya como la artista principal dice no, busquemos dentro del elenco que queda, y no se le otorga un estatus a ese elenco, Sí, claro, de competencia igualitaria, porque resulta que vemos que todo el mundo de ese sector quiere que Michelle Bachelet sea la candidata, y ella, al hacer esto y no ser tajante en decir, por ejemplo, no voy a ser candidata, genera esta turbulencia, digamos, dentro de un sector que, más allá de que si se quedan o no con la presidencia, para que los auditores lo entiendan de este punto de vista, para el Parlamento, para los candidatos a diputados, a senadores particularmente, es muy importante tener una carta, no sé si la palabra es competitiva, pero que sea atractiva electoralmente, una carta a la presidencia. Está aprobado de que teniendo nombres, y por eso muchos partidos llegan con nombres a la papeleta, teniendo nombres ayuda muchísimo en la construcción del relato de esos candidatos para poder salir. Claro, y los apoyos también, bueno, la campaña. Mucho, Néstor, se ha hablado de marzo, tú también lo mencionaste, ¿no? Pero otros dicen, ojo, esperar hasta marzo es regalarle más días, más oportunidades, más declaraciones, más vitrina, ¿no? En este caso la oposición, sea cual sea el candidato, ¿no? En vez de tener a alguien, ahora había también, se comentó el fin de semana de una estrategia que había para Carolina Toá, de cuándo iba a renunciar, que los apoyos que iba a tener, en fin, pero también uno dice, bueno, faltan 2 semanas para marzo, pero cada día está contando más ahora.
clara. ¿Cuándo debiera ser la definición 15 de clara? marzo hablaban, cuando se reúne el Frente Amplio. Sí, lo que pasa es que marzo es un mes clave para las candidaturas, no solo a la presidencia de la República, sino también las candidaturas que tienen que ir al Parlamento. Pero yo insisto, lo de Michelle Bachelet, que está reflexionando en el lago Caburgua, si no apunta que va a ir a la papeleta, sería un daño enorme tanto para Carolina Toá, porque Carolina Toá tendría que enfrentar una candidatura, supongamos que finalmente lo diga, ella también dijo en marzo vamos a definir, como una segunda opción. Claro. Y no sé si se ve tan bonito, aun cuando puede ser competitiva una Carolina Toá con Kaiser en segunda vuelta, o con Kast en segunda vuelta. Tú acabas de deslizar algo muy interesante y que lo dijo además la presidenta del Frente Amplio, Constanza Martínez, dijo, el 15 ellos tienen el ampliado, esperan tomar una decisión, pero no dejan de coquetear con la opción de Michelle Bachelet. Es que es muy... Entonces, lo que dice Néstor es, estamos esperando que la gran candidata se defina y si el 15 de marzo dice no, vamos por la alternativa B, C, D. La política siempre tiene alternativas. Lo que Claro. pasa es que lo importante es cómo eso se comunica y cómo eso se viste. Cada uno podrá llevarlo al plano personal, pero uno podría imaginarse esto de que si uno dice no, otro, bueno, en fin. Néstor Aburto, vamos a estar muy atentos entonces a lo que suceda. Ojalá que en los temas partidos si no políticos. lleven candidatos como estas doctoras Cordero y toda esta gente que Bueno, ya fue un están desastre en cuanto a sondeando los... gente Por del eso, espectáculo esperemos también. que los partidos tengan la conciencia de que necesitamos una buena política y no señores que hablan Que sandeces. tengan seguidores y influencers. Claro. Gracias, Néstor Aburto. Que estén bien. Chao.